Sí, efectivamente, bueno, soy psicólogo clínico, tengo estudios y experiencia en neuropsicología, docente universitario de hace 10 años aproximadamente, y justamente me encargo del contenido de la materia de neuropsicología, y uno de esos contenidos tiene que ver con la atención, o los sistemas atencionales. En vista que el propósito del diplomado próximamente tiene que ver con todo lo que es el aprendizaje, ¿no? O la neuroeducación, todo eso, vamos a dar esta pequeña introducción de un contenido, un proceso que está muy, muy vinculado al aprendizaje, como lo es los sistemas atencionales, ¿ok? Voy entonces a introducir algunas láminas de apoyo que me van a ir guiando en este pequeño recorrido que vamos a hacer por los sistemas atencionales. Básicamente vamos a hablar de una definición, de algunas características de los sistemas atencionales, y luego vamos a incluir dos modelos que explican un poco esto que hacemos referencia al principio de los automatismos versus la atención consciente, ¿no? Ambas, por supuesto, muy, muy involucradas en los procesos de aprendizaje, ¿no? Definitivamente. Entonces vamos a introducir acá justamente este contenido que nos va a ayudar a guiarnos. Vamos a ubicarlo en el principio. Ajá. Un segundo acá. Muy bien. Muy bien, acá tenemos entonces los sistemas atencionales y el aprendizaje. Lo primero que vamos a hacer referencia hoy es a la definición de ambos conceptos. Tanto la atención como el aprendizaje, que por supuesto están sumamente vinculados. Tenemos el aprendizaje entonces como un resultado, diría yo, es una adquisición aquí no solo un conocimiento, no hablamos de aprendizaje solo en ámbitos escolares, aunque eso también va a ser nuestra prioridad, pero ampliando el concepto también lo vemos que puede ser una destreza incluso, ¿no? Que se da por medio de estudio, ejercicio, práctica o por experiencia también, pudiera efectivamente darse el aprendizaje. Y para que sea el aprendizaje, obviamente, uno supone que hay algo que se queda en ti, ¿no? Hay algo que uno aprende, que uno se apodera. Y la pregunta que nos hacemos acá es, bueno, es dónde, en qué lugar o qué procesos participan para que los aprendizajes pues se queden en nosotros, ¿no? Cuando hablamos en nosotros específicamente, debemos encontrar un lugar fisiológico, nuestro cerebro, que es, por supuesto, el órgano prioritario involucrado en la experiencia, en el aprendizaje, y definitivamente es donde se va a almacenar, donde se va a procesar, o donde vamos a dar uso de estos conocimientos, de estas destrezas que en algún momento adquirimos, ¿no? Entonces, para que eso se efectúe, para que eso se materialice o se lleve a cabo, uno supone que deben haber procesos subyacentes, en este caso procesos cognitivos, procesos neuropsicológicos, que permitan que se concrete, que se adquiera una información, que se sostenga, que se puede usar efectivamente como lo es el aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje, estamos hablando de que nosotros no solo obtenemos la información, sino que podemos hacer un uso correcto de ella, o no solo aprendemos los movimientos o los esquemas de movimiento, sino que hacemos un uso correcto de esos movimientos, ¿no? Bien sea una destreza, un arte, pintar, reparar, etc. Y luego, en todo eso, uno de los procesos que están dirigidos por este cerebro, desde este lugar donde entendemos que se alojan los conocimientos, o las habilidades o las destrezas, está justamente el proceso de la atención. Y a eso es lo que le vamos a dar hoy un vistazo, ¿no? El tema de la atención, que es justamente el filtro, es justamente el mecanismo, es justamente la entrada, lo que permite
prácticamente toda actividad mental, incluyendo aprendizaje. Es decir, todo lo que nosotros hagamos, pensamos, sentimos, hablamos, todo lo que nosotros en algún momento estamos haciendo, bien sea un comportamiento, bien sea un pensamiento o algo, está dirigido por este mecanismo complejo, sistemático, que se llama atención, ¿no? Y que, como lo describe allí, permite llevar a cabo una actividad mental o conductual de manera eficiente. Esto hay que destacarlo, porque cuando los procesos o los sistemas atencionales no trabajan de manera correcta o coordinada o no se dan por alguna razón, resulta en un fracaso, resulta en una actividad incompleta o divienen en el error, que también son muestras justamente de dificultades o interrupciones en los procesos atencionales. Esta primera definición nos habla que la atención, para que la actividad mental o conductual se mantenga, tiene como tres, vamos a hablarlo así, tres procesos principales, ¿no? El que tiene que ver con seleccionar, bien sea la información o los programas. Cuando hablamos de programas, hablamos de lo anticipo los movimientos que también se da en nuestro cerebro, de todo lo que tiene que ver con información o ejecución de tareas, movimientos, conductas, etc. Entonces, selecciona, prioriza, también en este proceso de priorizar, también hablamos de distribuir. Fíjense cómo entonces el mismo sistema atencional se encarga no nada más de seleccionar toda la información de toda la información que está entrando, la que nos conviene, la que es prioritaria para cumplir o obtener la información o para cumplir la actividad que estamos haciendo. Entonces, este sistema selecciona, se encarga también de priorizar y distribuir, y se encarga también de supervisar y sostener. Eso también hay que destacarlo, ¿no? Porque en todo proceso, en toda actividad conductual, debe haber un inicio, un fin, y cuando hablamos de que los procesos atencionales son correctos, son adecuados, estamos hablando de que el sostenimiento, la supervisión de la atención permite que se concluya la meta, ¿no? Entonces eso habla de esos tres pasos o esas tres maneras de vislumbrar la atención. Seleccionar la información, porque estamos sometidos a muchísima información constantemente por distintas modalidades visuales, auditivas, infinita información, diría yo, y que no toda es importante para las actividades que hacemos. Y un ejemplo sencillo es una clase, siempre va a haber información extra, bien sea estereoceptiva o propioceptiva, que nos puede distraer, pensamientos, necesidades, sed, preocupaciones, o pueden haber simplemente ruidos que estén en el ambiente que nos puedan distraer. Entonces, frente a todo eso hay que seleccionar, priorizar y distribuir, y luego supervisar y sostener, ¿no? Eso viene siendo como las principales mecanismos de los sistemas atencionales. Luego, brevemente, ¿no? Todo esto dice, bueno, y la atención, ¿cómo hacemos para estudiarla? ¿Cómo hacemos para estudiar este proceso? Y cómo nos sirve, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay unas cualidades que nos permiten justamente reconocer la atención y cómo funciona. Esto es la amplitud, que dice, bueno, tiene que ver con el número de información o el número de tareas o de actividades o movimientos al mismo tiempo que puedas hacer. ¿Ok? Entonces, eso te habla de amplitud. Es como darle una capacidad, un número de acciones que podemos hacer simultáneamente, cantidad de números que podemos aprender, cantidad de información que podemos, conversaciones que podemos atender al mismo tiempo, etcétera. Luego tenemos la intensidad, que sí tiene que ver más con el sostenimiento, con la cantidad. La atención es muy difícil medirla cuantitativamente, honestamente. Sin embargo, se describe la intensidad justamente como qué tanta atención le prestamos a algo, qué tanta atención le dedicamos a una información, a una clase,
a un programa de televisión. ¿Qué tanta atención? Y no solo eso, sino qué tanto podemos sostenerla, ¿no? Entonces hablamos de eso, de cantidad y tiempo que podemos sostener una información. Luego, otra cualidad que nos permite entender esto es la oscilación. Cómo fluctúa, cómo cambiamos el foco de una actividad a otra, cómo cambiamos el foco de una información a otra, de un movimiento a otro. Y allí también hablamos de la flexibilidad. Y finalmente, uno de las variables más complejas y que justamente va a dar pie a la división que hacemos entre los sistemas atencionales conscientes y los sistemas autónomos o arbitrarios o automáticos, tienen que ver con la cualidad del control. Se supone también que en todas estas cualidades que estamos hablando existe un control. Aparentemente podemos esforzarnos conscientemente para dirigir lo que también se llaman los recursos atencionales a una actividad. ¿Ok? Entonces estamos hablando que cualquier actividad que ustedes están haciendo diariamente, sobre todo, muy importante esto, si las actividades son novedosas, implica un reto, porque yo he puesto que ustedes al cepillarse los dientes no ejercen ni requieren mucho esfuerzo, ni tampoco están como atentos a los movimientos, ¿cierto? No hay mucha primero que no es novedoso, evidentemente, pues se convierte en un hábito y el que lo haga habitual hace que requiera menos control, no prestamos tanta atención. Es sino que entran otros procesos acá, otros procesos más implícitos que dirigen estos automatismos, y entonces hablamos de que hay un esfuerzo, debemos omitir distracciones, cansancios, hay que omitir, filtrar, luchar, un distractor pues muy común hoy en día en todo tipo de actividad de aprendizaje pues tiene que ver con nuestros teléfonos, ¿verdad? La tecnología. Como incluso unas recomendaciones muy básicas para tener mejores resultados en cualquier actividad que usted haga, es decir, bueno, cómo omitir o cómo luchar con las distracciones, sobre todo las distracciones poderosas como el teléfono, ¿no? Y luego está lo bueno, suprimir respuestas inadecuadas, ¿no? Mientras yo estoy haciendo una actividad o estoy leyendo, por ejemplo, puede ser que me provoque o tenga que suprimir otras actividades, otros movimientos o otras cosas inadecuadas que no van o no son compatibles con el objetivo. Pensemos todo esto que estoy hablando de la amplitud, la intensidad, el oscilamiento y el control. Pensemos todo esto también llevado a un proceso de aprendizaje convencional, insisto, dentro de las aulas. ¿Sí? Que eso es, como lo dijimos en un primer momento, eso vendría siendo como uno de los objetivos principales de que vamos a estar dando mayor información. Es, bueno, cómo el aprendizaje convencional en aulas tomamos en cuenta todas estas variables, cómo los estudiantes, los alumnos, puedan ejercer control o control, qué tanta amplitud tienen, qué tanta intensidad, cómo oscilan de una actividad a otra, y así como lo venía diciendo, qué tanto control pueden tener de la atención que prestan, ¿no? Lo cual es un tema muy interesante para debatir, en vista que ahora si nos tomamos el ejemplo actual de las clases virtuales, bueno, lo mismo aplica, ¿no? Que tanto los alumnos hoy en día tienen que tener control para poder adquirir la información que se les está presentando y frente a qué distractores están enfrentándose, ¿no? Como lo venía diciendo, distractores de todo tipo, tanto, vamos a llamarlo así, internos como externos, ¿no? Todo ese esfuerzo que se hace pues tiene que ver con mecanismos de control, mecanismos llamados ejecutivos o conscientes, que ya vamos a hablar un poquito de ellos, que forman parte de la atención y que por supuesto se encuentran en distintos sistemas o en distintos lugares en el cerebro. Eso también voy a dar como un pequeño comentario al respecto, ¿sí? Entonces, bueno, ya tomando en cuenta estas cualidades, vamos a agregar algunas otras más, algunas otras cualidades adicionales de la atención, y que aquí radica el tema de nosotros ahora, principal. ¿Cómo es que pueden haber
atenciones pasivas o atenciones o modelos, mejor dicho, sistemas atencionales, tanto pasivos como activos. Es decir, usted mientras está acá, activamente está escuchando una charla, pero también ahí pasivamente usted pudiera estar también atendiendo o procesando otro tipo de información. Y la verdad es que esto ocurre constantemente, ¿no? Estos procesos pasivos, estos procesos activos o estos sistemas. Entonces, ¿de qué? Y es más, uno complementa al otro, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando cualquier cosa que usted está haciendo, si hace, por ejemplo, un recorrido en autobús, o un recorrido en bicicleta o en auto, probablemente pase que tú estás observando muchas cosas, pero si te preguntan algo, de pronto no puedes simplemente responder en detalle de lo que te preguntaron. Y eso pasa precisamente porque no todo lo que estamos atendiendo, primero, no todo lo procesamos, no todo nos interesa y que no siempre entran los mismos mecanismos. Usted puede estar pasivamente viendo muchas cosas que pasan, viendo la clase, atendiendo la clase, usted literalmente puede estar pasivamente escuchando lo que dice un docente, lo que dice una persona, y de pronto, como es común, no estás allí, no estoy, no sé ni recuerdo qué me dijeron. Probablemente eso se debe a esto, ¿no? A mecanismos pasivos y activos de atención, y puede pasar lo contrario. Usted pasivamente puede atender a cosas que aparentemente no le estaba poniendo cuidado, ¿no? Porque justamente estos dos procesos se llevan a cabo. Cuando hablamos de los sistemas atencionales pasivos, hablamos de eso, ¿no? Desde el punto de vista neurológico, incluso desde el punto de vista de complejidad y jerarquía, son mucho más rudimentarios, son inespecíficos, no hay esfuerzo, no hay una voluntariedad, simplemente están allí y son necesarios para que procesos más complejos atencionales se lleven a cabo. Por ejemplo, los estados de alerta. Usted debe estar en un estado consciente, debe haber un estado de alerta, debe haber lo que llaman un encendido, debe haber para que usted pueda también prestar atención, ¿no? Entonces, los estados de alerta funcionan así. Y básicamente están comandados por áreas cerebrales mucho menos complejas, como es el tronco cerebral. Por eso hablamos de un sistema jerárquico, ya lo vamos a mencionar más adelante. Entonces tenemos esta parte pasiva, que tiene que ver con los estados de alerta, que son necesarios. Usted necesita tener una activación, necesita estar despierto, necesita tener, de alguna manera, estar consciente para poder luego procesar y aprender, ¿no? Si vamos al tema de aprender, un alumno que participe de una actividad, aprendiendo a tocar violín, etcétera, debe tener suficientes estado de alerta para poder aprender, y estos son acompañados también de la orientación. Nosotros tenemos la orientación nos permite justamente poder identificar cualquier información novedosa, dirigir la atención a algo que esté pasando, que escape de lo convencional, ¿no? Entonces orientamos, nos permite orientar nuestra atención a esos estados. En el caso de la orientación, vemos que justamente nos ayuda a reconocer el entorno, ¿no? Es como una brújula, diría yo. Usted necesita estar alerta y necesita estar orientado. Por ejemplo, ¿quién es usted? Uno tiene un proceso de orientación, que nosotros los psicólogos llamamos orientación autopsíquica, ¿no? Luego también está la orientación topográfica. Es decir, ¿qué pasa con eso? Y luego la orientación espacial. Y todo ese tipo de orientaciones forman parte de estos mecanismos o sistemas pasivos. Y luego está los mecanismos o los sistemas activos, que por supuesto jerárquicamente, además en estructuras cerebrales, son más complejos, participan áreas de la corteza, ya no tanto del tronco cerebral, y son activos, son deliberados. Hay un proceso de motivación también. Vemos que la motivación como un factor regulador de la atención muy importante. Y estos procesos activos van a incluir distintos tipos de atenciones que probablemente en algún punto ya ustedes habrán escuchado. Uno dice, bueno, cuando hablamos de los mecanismos atencionales, ¿cuáles son los tipos de atenciones que nosotros
eh, nos, nos enfrentamos o cuáles son los tipos de atenciones que utilizamos frente a cualquier actividad. Decimos, bueno, mira, hay atención o procesos selectivos o focalizados. Un alumno debe seleccionar qué información en la pizarra atender o copiar, por ejemplo. Un alumno en una práctica de violín debe seleccionar específicamente una información o lo que le está diciendo el tutor. Es decir, debe haber un foco, debe haber una orientación, una información específica. Debe seleccionar e inhibir otras que me pueden estar distrayendo, ¿no? Ruidos externos, como ya lo dije. Cualquier tipo de información estereoceptiva o interoceptiva que me pueda distraer. Hambre, apetito, me quiero ir, ya es tarde, estoy cansado. Todas esas cosas hay que luchar activamente para aprender. Entonces, si te pones a ver en eso, hay que tomar en cuenta que para que un alumno pues requiera o adquiera la mejor cantidad de conocimiento posible o destrezas posible, debe luchar lo menos posible con distractores. ¿Ok? De manera que no hagas tanto esfuerzo y la atención selectiva sea pues mucho más eficiente. Al igual que la sostenida, lo veníamos diciendo ahorita cuando hablamos de las cualidades de la atención, ¿no? La cantidad de atención, la intensidad de atención, qué tanto lo puedo sostener. Y eso va a depender también de muchas variables y va a depender de cada quien, ¿no? No todos tenemos las mismas capacidades de sostener atención. Hablan de lapsos más o menos generalizados, de 45 minutos, justamente, lo que dura esta clase, como el periodo óptimo de que podamos mantener los recursos atencionales funcionando al máximo. De hecho, por eso se plantean muchas clases a niveles universitarios, etcétera, en horarios de 35 minutos. También entendiendo que debe haber pequeños breaks o descansos justamente para que los procesos atencionales que están basados en funcionamientos neurológicos, pues también descansen, ¿no? Que tengan descansos y los niveles de activación pues mejoren. Y luego está el tema alternante, que es un proceso también activo. Todos estos procesos son activos, ¿ok? Conscientes. El proceso alternante, a qué tipo de actividad le presto atención y cómo paso de una actividad a otra, cómo yo fluctúo, ¿ok? ¿Qué tanta flexibilidad tengo para dejar de hacer esta actividad y hacer otra? ¿Ok? Eso también es muy importante en los ambientes de aprendizaje, cualquiera que sea. Por lo tanto, si tomamos en cuenta esto a la hora de presentar la información o a la hora que queremos que la gente aprenda, pues obviamente hay que tratar de evitar todos los mayores distractores posibles, hay que tratar que los cambios no sean tan drásticos, hay que tratar de que los periodos de sostenimiento sean relativamente lógicos, porque no todo el mundo puede sostener tanto la atención. Al igual que el tema de la división, a qué tantas actividades o a qué tantas tareas puedo prestar atención al mismo tiempo. No todo el mundo tiene la misma capacidad de multitasking, que hablan mucho, ¿no? Que está muy en boga la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Acá lo crucial es que esas cosas que se hagan al mismo tiempo se hagan bien, ¿no? Insisto, yo puedo mirar televisión, ver celular, leer, hacer varias cosas al mismo tiempo, pero si te pregunto algo de lo que está en la televisión o te pregunto algo de lo que estás haciendo en el celular, ¿eres capaz de responder efectivamente eso? Bueno, esos son medidores justo del éxito y de la capacidad realmente de que la atención tenga un buen resultado. Entonces, esta sería justamente lo que estamos hablando, cuáles son los mecanismos más pasivos, los mecanismos más activos, y eso lo vamos a complementar con unos modelos explicativos de estos dos tipos de atenciones, ¿no? Los automatismos, ¿okay? Los automatismos que son más bien pasivos versus la atención consciente, versus el control que yo les mencionaba antes, la capacidad deliberada del sujeto de decir, bueno, voy a ponerle cuidado a esto, voy a aprender a esto, evidentemente sin tomar en cuenta las limitaciones de cada quien, porque obviamente, además que la atención es finita, se agota rápidamente, no todo el mundo tiene la misma capacidad atencional. Veamos a ver si hay creo que hay otras cualidades para complementar esta.
No, bueno, efectivamente pasamos de una vez a los modelos. A los modelos atencionales. Había otras cualidades, bueno, yo se las puedo mencionar brevemente, que tienen que ver como justamente cómo funciona la atención, ¿no? Que la atención tiene, pues es jerárquica. Una de las cualidades también que agregamos allí, como ya lo venía diciendo, que la atención es jerárquica, que depende no solo de una parte ni de un solo sistema, por decirlo así, de conexiones neuronales, participa gran parte del cerebro en los procesos atencionales, y vamos a ver cómo en estos modelos hay ciertas regiones que pueden tener mayor participación dependiendo justamente del tipo de exigencia de actividad que tenemos. ¿Okay? Si hablamos de exigencias más convencionales, cotidianas, del día a día, de allí que el hábito o el excesivo dedicación a repetir las cosas nos lleva en algún momento a hacerlas sin prestarle cuidado. Y yo creo que eso es lo que busca el hábito, ¿no? Busca economizar la actividad mental. Cuando usted se está cepillando, usted pudiera cepillarse al mismo tiempo estar pensando qué va a hacer más tarde. Y eso, si ustedes lo ven, es una especie también de efectividad, si se quiere, de mejora de recursos mentales, pues tú decir, bueno, si esto ya me lo sé, ¿para qué voy a pensar en cómo me cepillo? O mejor dicho, ¿para qué le voy a prestar atención a cepillarme si puedo estar pensando en qué planifico o otra cosa? Entonces esos automatismos también nos ayudan a que haya más recursos, entendiendo que la atención es finita. Hay modelos que hablan de recursos limitados, filtros, etcétera. Entonces, mientras más recursos tenemos puestos en otras actividades, pues mucho mejor y mucho más eficiente. Los modelos que le voy a presentar justamente que vienen explicando esto de los automatismos versus la voluntariedad o los controles atencionales, son dos modelos bien sencillos, ¿no? Históricos, que han hablado mucho de la atención y han utilizado estos modelos y han utilizado áreas cerebrales específicas según su jerarquía para más o menos orientarnos dónde se llevan a cabo estos procesos. Entonces, uno de los primeros es el modelo de Posner y Pellersen, que habla como de justamente de tres áreas. Una primera área llamada sistema de alerta o activación. Esto sería, como ya lo venía diciendo anteriormente, esto es más como la parte pasiva de la atención que veníamos mencionando. ¿Recuerdan? Cuando decíamos que hay un elemento pasivo de la atención. Bueno, son todos estos sistemas de alerta, todo lo que nos permite justamente activar, ¿no? Hay un concepto llamado el arousal, en inglés explica como la activación fisiológica, que justamente explica esto, ¿no? Debemos estar activados, debemos estar encendidos nuestro tronco cerebral, de nuestra formación reticular, que es justamente todas esas conexiones que vienen subiendo de la médula espinal, que conectan esas áreas inferiores con áreas de la corteza o de la subcorteza, deben estar activadas. Y de hecho es así. Cuando esas áreas están activadas, pues estamos en alerta. Normalmente, cuando alguien pierde la conciencia o se desmaya, probablemente se interrumpen estas áreas del tronco cerebral, normalmente con los golpes, los traumatismos. Esta es una de las áreas que más sufre. Y evidentemente perdemos el estado de alerta y podemos entrar en coma, desmayos, etc. Entonces, los sistemas de alerta y de activación son fundamentales porque es lo mínimo capacidad, es el encendido, ¿no? Si pensamos en una lámpara, bueno, y la atención es justamente la luz a donde enfoca eso, este sistema de alerta es justamente, bueno, es lo mínimo, ¿no? Es la activación que debemos tener y eso implica entonces un estado de alerta, como lo hemos mencionado, y también explica un estado de orientación, también como lo hemos descrito. La orientación y los estados de alerta vienen dentro de este sistema primario de activación. Luego tenemos el sistema posterior, ¿ok? El sistema posterior
nos habla justamente de otras áreas. Las áreas, aquí voy a ser breve, pero anatómicamente en nuestro cerebro, las áreas de la corteza, sobre todo parietal, es una área que se encarga de la, vamos a decirlo así, del procesamiento, de todo lo que tiene que ver con un mundo sensorial. Es como, es un lugar de encuentro sensorial, de hecho es así. Allí se hacen los mapas sensoriales, allí es donde se reúne la información del mundo, por decirlo de una manera, pero la información sensorial, toda la parte sensorial, la audición, me refiero con audición, visión, información propioceptiva, dolor, temperatura, gusto, etcétera. Todo eso se reúne en áreas posteriores o en lóbulos parietales. Entonces, este sistema que propone Posner y Pellersen te dice, bueno, en la parte, justamente en el lóbulo parietal, sobre todo de predominancia derecha, ahí se encuentra este sistema de orientación posterior. Y ese sistema de orientación, como lo venía diciendo, guía mucho, incluyendo también algunos núcleos del tálamo, guía mucho lo que es el cambio de foco en la atención. Cuando hay algo novedoso, algo está pasando, entonces el cambio de foco se da, ¿ok? Justamente en áreas posteriores o sistemas de orientación posteriores, principalmente en el lóbulo parietal. Entonces, cuando hablamos de la cualidad de atención de oscilamiento, muy probablemente ese oscilamiento, ese cambio, esa alternancia de la atención tiene que ver con este sistema posterior, que de hecho también, como lo hemos hablado antes, son sistemas pasivos. Tanto el 1 como el 2 son sistemas pasivos, ¿ok? No hay una participación compleja de motivación, de voluntariedad, no siempre, ¿no? La mayoría de las veces, sobre todo en el sistema de alerta, por supuesto, y algunos tipos de orientaciones, no hay una complejidad, una conciencia plena de eso, sino que se hace básicamente por automatismo. Y finalmente está el sistema, si se quiere, el, el principal, el sistema ejecutivo o anterior, que es justamente, bueno, el planificador, ¿no? Y efectivamente este sistema, pues, planificador se da principalmente en nuestros lóbulos frontales también. Evolutivamente, nuestro cerebro, como ustedes saben, en áreas frontales, fueron las más complejas, las últimas en desarrollarse en el ser humano, en la cadena de evolución, y es allí donde se han venido posando, o donde se han venido ubicando, mejor dicho, todas estas funciones de planificación, supervisión, monitoreo, reflexión. Por lo tanto, la atención consciente que hablamos entonces en un principio, ya no la pasiva, sino la activa, primordialmente se da en los sistemas ejecutivos anteriores. De hecho, esta atención es muy importante para el aprendizaje. Cuando usted escucha una información, ¿verdad? Y usted trata de retenerla, usted trata de adquirir ese conocimiento, probablemente hay que hacer una ejecución, hay que hacer un procesamiento, hay que poner en marcha conscientemente la atención para que usted procese todo eso que está pasando, ¿no? Para que se procese la información, ¿ok? Para que se consolide, para que posteriormente vaya a un proceso de memoria que normalmente están muy vinculados, la memoria, es decir, la atención está muy vinculada con todos los procesos superiores, pero en especial con la memoria. De manera que usted pueda almacenar información, que es lo que conocemos como memoria, y utilizarla posteriormente, que es lo que conocemos como aprendizaje. Definitivamente usted debe tener los sistemas atencionales, sobre todo los sistemas anteriores, ¿okay? La capacidad justamente de supervisar lo que estás atendiendo, pensar sobre lo que estás escuchando, procesar, etcétera, debe estar en buen estado, y eso se encuentra normalmente en los lóbulos frontales, principalmente en lóbulos dorsolaterales, ¿ok?
Eh, que de hecho esta es la área llamada como la área ejecutiva. Hay también un sistema muy novedoso llamado funciones ejecutivas, que básicamente están fundamentadas en los sistemas anteriores de memoria. Y ahí donde está la complejidad de los procesos. Anatómicamente estamos hablando de los lóbulos frontales, donde encontramos allí donde se dan los procesos, donde se da la complejidad de la atención. Ok, entonces, luego tenemos este otro modelo de Norman y Chalice, que son modelos ya quizás menos específicos en la ubicación de áreas, no tan anatómicos tal vez, pero son modelos también que nos apuntan a cómo trabajan los sistemas atencionales y cómo eso va, insisto, a influir en el aprendizaje o cómo va a determinar los aprendizajes, ¿no? Entonces está en un sistema de arbitraje, ¿okay? Que bueno, son automatismos, ¿okay? Que se van dando por repetición, es decir, cuando usted repite, 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 eso pasa a un procesamiento paralelo. Esos son otro tipo, por ejemplo, en los sistemas de memoria también se habla de las memorias procedimentales o las memorias implícitas, que son cosas que uno simplemente recuerda o tiene en su mente, pero que no sabe exactamente cómo. Eso está implícitamente allí y probablemente eso tiene que ver con los sistemas de arbitraje. Como por ejemplo lo típico procedimental, que usted que alguien aprenda a manejar bicicleta y dice, bueno, ajá, pero el aprender bicicleta nunca se olvida. Ah, ok, porque eso está en áreas específicas del cerebro que tienen que ver con esto. Y la atención funciona de la misma manera, ok. Entonces están estos sistemas de arbitraje que justamente nos permiten eso, ¿no? Los automatismos, las repeticiones, de manera que no pongas tantos recursos atencionales porque la atención es finita, se agota, no hay mucho, y que se den sin que usted esté consciente de ello. Cualquier actividad que usted haga, probablemente usted no pone cuidado. Usted cuando camina, usted no pone cuidado normalmente, como si va un paso adelante, un paso atrás, paso número 1, pierna derecha, pierna izquierda, usted no hace eso. Simplemente camina y ya, porque eso es una ejecución que se ha venido automatizando tanto que las áreas más simples se encargan de hacerlo y liberan de trabajo a las áreas más complejas, que son las que se encargan de pensar, que en este caso en el cerebro son la corteza cerebral. Entonces, por eso hablamos de que todos estos procesos son manejados más bien por áreas subcorticales, ¿no? Ganglios basales principalmente, tálamo, etcétera. Administran todo esto, sobre todo las actividades motoras, ojo. Por dar el ejemplo de cepillarse, del caminar, de montar bicicleta, etcétera. Todos esos son guiados por sistemas de arbitraje, mientras que los sistemas superiores atencionales habla justamente de todo lo que tiene que ver con dar respuesta a situaciones novedosas. Creo que lo hemos venido diciendo de otra forma. Cuando usted sale de lo convencional, usted debe prestar atención. Cuando usted sale de un automatismo, debe prestar atención. Y cómo poner en práctica eso o cómo eso puede influir en el aprendizaje. Justamente, incluir novedad a las clases, ¿no? Si las clases son repetitivas constantemente, bueno, puede tener cierto éxito al que se pongan en marcha mecanismos automáticos, sistema de arbitraje para que haya una cierta o que haya participación de otras áreas en el aprendizaje. Usted debe incluir la novedad como un factor importante en el aprendizaje. Ahí debe haber novedad, hacer actividades distintas que permitan justamente al niño, al adulto que está en proceso de aprendizaje, poner en marcha estos sistemas atencionales superiores que son, como lo vimos al principio, es lo que canaliza todo tipo de actividad mental, ¿ok? Todo tipo de actividad mental es canalizada por la atención, ¿ok? El aprendizaje, por supuesto, es una actividad mental, es el resultado de varias actividades mentales, así lo veo yo, y por supuesto deben participar los sistemas atencionales, ¿ok? También te ayuda a inhibir otras cosas, articula, cuando usted está hablando, por ejemplo, va a articular las palabras, que va a decir ahorita, que va a decir después, todo eso lo va a hacer los sistemas atencionales, a menos que usted repita algo de manera
automática, ¿no? Que usted diga siempre la misma frase. No sé. Eso hace que entonces usted no tenga tanta conciencia de eso, sino que otros sistemas participen. Por eso vean la diferencia ahora que lo llevamos al tema del aprendizaje, cómo los dos aprendizajes implican distintos tipos de procesos. El aprendizaje mecánico, la tabla de multiplicar, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, ¿cómo normalmente se aprende la tabla de multiplicar? Bueno, los métodos, digamos, más convencionales tienen que ver con métodos mecanizados. Esto va primero, esto va después, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, no sé qué. Eso siempre va un mecanismo tal cual que cuando uno se lo aprende de una manera rígida, que para veces uno recordar algo, uno va como que, bueno, ¿cuál es el 2 de arriba, 2 de abajo? Porque eso está aprendido de manera rígida, tal cual como está en la tabla. Sin embargo, utilizar otros mecanismos nos puede permitir justamente que se activen los sistemas atencionales, dar la vuelta. Bueno, en la tabla es un poquito más complejo, pero siempre hay otras modalidades de aprender, ¿no? Utilizando otros recursos. Pero igual que en los conceptos, ¿no? No es mismo aprender un concepto por pura repetición que se va a dar. Usted puede repetir, repetir, repetir hasta aprender. Usted automatiza, pero a la hora quizás de procesar y de complejizar la información, no siempre funciona, ¿ok? No siempre funciona, o mejor dicho, no siempre permanece, que es lo más, creo yo, lo más importante del aprendizaje, que se quede la habilidad, la información o la destreza que usted está adquiriendo, ¿no? Entonces, vemos entonces cómo los automatismos versus la conciencia a la hora de aprender es fundamental.